Vamos a pasar ahora a las lesiones del húmero. Primero las lesiones del húmero proximal, luego del codo y luego del radiocúbito y así. ¿Ya? Pues estamos hablando ya de las fracturas del miembro superior. En el caso del húmero, el húmero podemos dividirlo vamos a usar esta figura, en una parte proximal, ¿ya? Una parte media, y una parte distal. ¿Ok? Proximal, media y distal. La parte proximal está formada por la cabeza, el cuello anatómico, el trocánter mayor o troquíter y el trocánter menor o troquín, además del cuello quirúrgico. Este es el cuello quirúrgico y este es el cuello anatómico. De todas estas fracturas, la más frecuente de todas es la fractura del cuello quirúrgico, ¿sí? Muy bien, estas fracturas del cuello quirúrgico son más frecuentes en las personas mayores, en los ancianos, mientras las fracturas, les voy a poner acá ancianos, mientras las fracturas del tercio medio o diáfisis son más frecuentes en los jóvenes. Usualmente esta de acá, ¿no? La fractura de la diáfisis. Mientras las fracturas distales usualmente son por encima de los cóndilos, ahí se les denomina supracondilias y son más frecuentes en los niños. Entonces, arriba en la parte proximal, abuelitos, en la parte media, jóvenes y en la parte inferior, niños. ¿Ya? Muy bien. Ahora, empezamos por las fracturas del húmero proximal, como está mencionando acá el texto. Las fracturas del húmero proximal, eh, las del húmero proximal más frecuentes son a nivel del cuello quirúrgico, ahí donde le he puesto resaltado de azulito, ahí, por debajo de los trocánteres, por debajo del trocánter mayor y del trocánter menor, ahí está el cuello quirúrgico. Usualmente, la mayoría de veces son fracturas patológicas. La mayoría de veces son fracturas patológicas asociadas a osteoporosis. ¿Ok? Muy bien. La mayoría asociadas a osteoporosis. Ahora, eh, en la clínica, en la clínica, cuando hay una fractura del cuello quirúrgico patológica, la mayoría de veces por osteoporosis, se forma típicamente un hematoma. ¿Cómo se llama ese hematoma? Ese hematoma se le llama el hematoma de Enneking, el famoso hematoma de Enneking, que es este de acá. Este es el hematoma de Enneking, ¿no? Es un hematoma que tiene dos partes, una parte proximal y una parte distal, usualmente en dos focos, ¿no? Es típico. Aquí están viendo la zona de fractura proximal a la fractura, prácticamente en el tórax, equimosis, y en la parte anterior del brazo, ¿no? A ambos lados, proximal y distal a la zona de fractura, típico de los ancianos, típico de las fracturas del cuello quirúrgico del húmero. Hematoma de Enneking, entonces, ¿ya? Muy bien, la clínica no la ponemos porque la clínica característica es la DDD, dolor, deformidad y disfunción, típico de todas las lesiones. El tratamiento de las lesiones, de las fracturas del húmero, puede ser ortopédico como podría ser quirúrgico. Las fracturas, las lesiones, el tratamiento ortopédico usualmente se refiere a la colocación de yesos, ¿no? De yesos, a las inmovilizaciones. Pero la mayoría de veces es quirúrgico. Le voy a poner una cruz a ortopédico y 3 cruces a quirúrgico porque casi siempre es quirúrgica. ¿Y qué opciones quirúrgicas tenemos? Puede ser una simple osteosíntesis, como estamos viendo ahí. Bueno, no simple, ¿no? Sino, o sea, se refiere a colocarle fijadores para mantener la estabilidad del cuello, de la cabecita, o en todo caso reemplazar toda la articulación con una prótesis. ¿Ya? Entonces, lo único que quiero que se acuerden acá en las fracturas del cuello quirúrgicos es lo siguiente. ¿En quiénes es más común? En los abuelitos con osteoporosis. ¿Cuál es el signo clínico característico? El hematoma de Enneking, y que la mayoría de veces es quirúrgico. ¿Por qué? Porque son fracturas patológicas. Y ya hemos dicho que las fracturas patológicas asociadas a osteoporosis suelen requerir manejo quirúrgico para asegurar la consolidación, ¿no es cierto? Listo. Y ya está. Las lesiones del cuello anatómico. Las lesiones del cuello anatómico son mucho menos frecuentes, conozcámosla nada más. Las del cuello anatómico se refiere a esta línea roja que está acá, ¿no? Por debajo del cuellito. Las lesiones del cuello anatómico generalmente no suelen generar un hematoma de Enneking característico. Las fracturas del cuello anatómico generan necrosis avascular, o sea, como se fractura acá, los vasos que van a la cabeza se seccionan y tiende a generar necrosis de tipo
avascular, ¿ya? A diferencia del hematoma de Ennekien, que era característico de las fracturas del cuello quirúrgico, ¿verdad? Muy bien, a ver. Entonces, em, ya está. Entonces, las fracturas del cuello anatómico, por su ubicación, suele ser una fractura intraarticular. Por esto, ¿no? Porque si la cabeza del húmero esta es la cavidad glenoidea, protegida por sus ligamentos y demás, una fractura del cuello anatómico está dentro del complejo articular y suele sangrar usualmente hacia la articulación, no hacia afuera. Entonces hay hemartros más bien, ¿no? Sangre en la articulación y tiende a necrosarse ya. Entonces, son fracturas intraarticulares que tienden a generar necrosis avascular. Igual, como es fractura intraarticular, casi siempre es quirúrgica, igual que la fractura del cuello quirúrgico, ¿no? Listo. Cerramos entonces con las fracturas del cuello. Las fracturas de la cabeza son menos frecuentes. Si algo tienen que recordar acá, mantener siempre el recuerdo es que la fractura del cuello quirúrgico es la más frecuente, típico de los abuelitos osteoporóticos y clínicamente da un hematoma característico que es el hematoma de Ennekien. Punto. Nada más. Con eso estaríamos con lo más importante de las lesiones proximales del húmero. Vamos a las fracturas de la parte media, de la diáfisis, arriba a la derecha. Las fracturas de la diáfisis, o sea, de todo esto de acá que hemos resaltado, de toda esta parte, ya la fractura del tercio medio, se denomina, esta fractura del tercio medio ya no son tanto de los abuelitos, sino más bien típico de jóvenes, de personas jóvenes. Ya no está asociado a la osteoporosis, sino a traumas muy violentos, no son fracturas patológicas. Generalmente son lesiones muy violentas. El dato característico de las fracturas del tercio medio de los jóvenes es que con frecuencia se lesiona el nervio radial, ¿ya? El nervio radial. ¿Por qué? Porque el nervio radial pasa por la diáfisis de la parte del húmero, ¿no? De hecho, aquí el gráfico no está representando claramente el tema. Vamos al otro lado, a la izquierda. El nervio radial viene por este lado, por la parte interna, y luego cruza por detrás el húmero y se coloca en parte externa, el nervio radial. ¿A través de qué estructura cruza el húmero? A través del surco, a través de la corredera, no corredera, perdón, a través del canal de torsión, se me estaba yendo el nombre, a través del canal de torsión del húmero, por ahí cruza el nervio radial. Entonces, con frecuencia, lesión del nervio radial. También pasa con la arteria braquial, ¿eh? Pero la arteria braquial profunda, no es la principal que pasa por delante. Listo. Ya está. No ponemos la clínica porque igual es DDD, dolor, deformidad y disfunción. El tratamiento, ya que son jóvenes, con más frecuencia suele ser ortopédico, perdón, porque los jóvenes consolidan bien, ¿no? A diferencia de, ¿se acuerdan hace un ratito? En las fracturas del húmero proximal, generalmente era quirúrgico. Ahora generalmente suele ser ortopédico, manejo con yeso. Y el yeso que se coloca acá es un yeso de este tipo, memoricen la imagen. Fotografíen la imagen ahí. Es un yeso braquio manual o braquio palmar que le ponen un pesito para mantener tracción al hueso húmero y de esta manera pueda alinearse, pueda mantenerse el eje. Entonces, aquí el concepto es, el manejo ortopédico corresponde al yeso colgante de Caldwell. El yeso colgante de Caldwell, que es el nombre que recibe esto. ¿Ok? Listo. Esto, por supuesto, cuando está no desplazado, ¿no? Si estuviéramos ante un caso de lesiones desplazadas, ya también se opta por manejo quirúrgico. Esto ya lo conocemos, ¿no es cierto? El manejo quirúrgico de preferencia es en fracturas desplazadas. ¿Y qué se coloca en la cirugía? En la cirugía se realizan fijaciones con placas con tornillos o clavos endomedulares. Si tuvieran que elegir el tipo de cirugía que se hace, generalmente es clavo endomedular, esta de acá. Un fierro a lo largo de todo el eje del hueso, clavitos endomedulares. Complicación frecuente de estas lesiones, la pseudoartrosis, o sea, el retraso en la consolidación ósea. Ya hemos visto que la pseudoartrosis se suele definir ¿a partir de qué tiempo? Más o menos a partir de los 6 a 9 meses, ¿no es cierto?, de no formación de callo. Listo, entonces en las fracturas de la diáfisis, los datitos que tienen que recordar es que son los jóvenes que lesiona el nervio radial. ¿Ya? El manejo ortopédico, el yeso de Caldwell, y el manejo quirúrgico, usualmente el clavo endomedular. Es un tipo de fijación interna, ¿no? Como vimos en generalidades. Y tiende a generar pseudoartrosis como complicación frecuente. Bien,
Ahora, las fracturas distales, ya también, dentro de las fracturas distales del húmero tenemos, hace un momento en nuestra introducción vimos, estas fracturas de acá son típicas de los niños. Abuelitos arriba, adultos jóvenes al medio, niños abajo. Las fracturas distales del húmero pueden ser de dos tipos, pueden ser de muchos tipos, pero las dos más comunes son estas de acá. Las supracondilias, que ahí está dibujado, las que están por encima de los cóndilos. Aquí está el cóndilo cubital o tróclea y aquí está el cóndilo radial, simplemente cóndilo. El trazo de fractura más frecuente es por encima de ellos, por eso se llama supracondilia. Es más frecuente en los niños. Y es de hecho la fractura del húmero más frecuente en los niñitos. Esto es más común en los niños. El gran problema de esta fractura es que suele lesionar arteria braquial. No sé si se acuerdan una imagen que vimos hace rato, pero con frecuencia por acá adelante pasa el nervio mediano acompañado de la arteria braquial. Ahí está, nervio mediano con su arteria braquial. Entonces, cuando hay esta fractura, con frecuencia lesiona, además del nervio mediano, la arteria braquial. Esta arteria braquial sangra bastante y sobre todo en los niños genera un síndrome compartimental, con alto riesgo de isquemia y necrosis de la mano incluso. A este síndrome compartimental se le llama síndrome de Volkmann. El síndrome de Volkmann es un síndrome compartimental asociado a contracturas de la mano. La mano se pone como que una garra. Por eso a veces le llaman contractura de Volkmann. ¿Ya? Listo. Entonces, recuerden de estas lesiones que son más comunes en los niños, lesión a la arteria braquial y puede generar síndrome de Volkmann o síndrome compartimental. Las otras lesiones que deben recordar acá son las lesiones del epitrocleares y epicondilias, las fracturas de la epitróclea y el epicóndilo, que se refieren a esas chiquitas. De ahí también son comunes en los niños. Si esta es la tróclea, la articulación con el cúbito, el huesito, la apófisis que está encima se llama epitróclea. Si este de acá es el cóndilo, el huesito que está encima, la apófisis, se llama epicóndilo. Entonces tenemos fracturas de la epitróclea, fracturas del epicóndilo. Lo que tienen que recordar acá es que la epitróclea se encuentra del lado cubital y el epicóndilo se encuentra del lado radial. Por eso las fracturas de la epitróclea, asociados a la tróclea, suelen lesionar el nervio cubital que pasa por detrás de esa apófisis, por el canal de la epitróclea. ¿Ya? Por eso usualmente lesiona el nervio cubital. ¿Y el cubital qué cosa inervaba? Principalmente se encargaba de la inervación de los flexores de la mano. Por lo tanto, si en una fractura de la epitróclea va a haber debilidad de los músculos flexores. Y las fracturas del epicóndilo, estas chiquitas de acá, tienden a lesionar nervio radial ya también. ¿Y qué generan? Ese nervio radial inerva ¿qué cosa? Extensores de la mano. Por lo tanto, si se fractura el epicóndilo, suele generar debilidad de los extensores de la mano. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un resumen del húmero para que quede claro. Este es el húmero. ¿Ya? Ahí está. Este es el húmero, más o menos. Bueno, está chueco, ¿no? Pero no importa. Ahí está. La parte proximal es típica de los ancianos con osteoporosis y tiende a generar hematoma de Ennekien. Los de la parte media, o sea, de la diáfisis, típica de los jóvenes, usualmente por traumatismos, lesiona el nervio radial. Y la parte distal es más típico de los niños. El gran riesgo es que genera síndrome de Volkmann, síndrome compartimental por lesión de la arteria braquial. ¿Ok? Listo. Niñitos abajo, jóvenes al medio, abuelitos arriba. Ya está. Eso es un resumen al menos de las lesiones más importantes en el miembro superior, específicamente en el húmero. ¿Ok? Listo. Con esto terminamos este repaso de húmero. Y con lo más importante, en nuestro siguiente video vamos a ver lesiones, ya vamos bajando del codo específicamente. ¿Ok?